se dio a revelar el creador del universo a través de dos cosas. Número uno, a través de la revelación natural. ¿Qué sabemos de Dios o qué sabe la gente de Dios? Imagínate, la gente a Dios le llama la madre naturaleza. ¿Has escuchado? Gente que dice, es que es la madre naturaleza. Tienen una revelación natural. ¿Me explico? Porque cuando tú ves la naturaleza, tú dices, wow, tuvo que haber habido un Dios. Tuvo que haber un creador. Cuando tú ves un cuadro dibujado en la pared con árboles, lagos, palomas, pájaros, frutas, tú no dices, alguien echó pintura, ¡pum! Y salieron los pajaritos. No, tú dices, alguien lo dibujó, pero no sabes quién es ese alguien. ¿Me explico? No sabes cómo se llama, no sabes, a menos que firme con su rúbrica como autor. Entonces, esa revelación natural la vemos en la naturaleza, en la creación. Hasta ahí llegan muchos a conocer al Creador. Pero Dios se dio a revelar a través, se le conoce como la revelación escrita, a través de su palabra. A través de cada historia en la Biblia nos muestra el corazón de Dios, nos muestra el carácter de Dios. Cada que nosotros vamos a una historia, nosotros vamos a descubrir el carácter de Dios. Y dice, le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Qué dijo Jesús? ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. En Jesús se terminó de revelar Dios, porque Jesús es Dios. Toda la revelación de Dios que quería que conociéramos terminó en Jesús. En Él vemos su amor, su gracia, su misericordia. Es amor, también es fuego consumidor. Y hoy la historia que veremos nos va a mostrar una parte del amor de Dios, una parte del carácter de Dios. Hermano, cuando leas la Biblia no te quedes con algunas cosas. Hay gente que te conoce de alguna manera. Hay gente que dice, ese es enojón o enojona, porque se encontró contigo en una situación de enojo. Pero otra gente dice, no, no es enojón, mira, es bien dulce, es bien amable, pero porque te conoció en otro aspecto de tu vida, ¿me explico? Pero Dios es amor, pero también es juicio. Y sabe cómo tratar con el ser humano. Y vamos a ver ahora un personaje, ¿sí? Una samaritana, que ¿cómo se llamaba la samaritana? Ahorita vamos a ver cómo se llamaba. Dicen que Petra, pero vamos a ver si dice la Biblia eso. Y nos muestra a través de cada personaje la naturaleza del ser humano. Ya hemos visto, en la clase pasada vimos un tipo de persona como los fariseos. ¿Recuerdan de Nicodemo? Conocía Biblia, tenía su religión, pero no conocía a Dios. ¿Algo bueno tenía? Quería conocer la verdad. Hermano, si tú quieres conocer la verdad, ve a Jesús, ve a las Escrituras y Dios te revelará la verdad. Amén. Pero ve a la Biblia. Ahora veremos a una mujer que ni siquiera era judía, era mestiza, que era renegada de la sociedad. Dice que esta mujer fue al pozo de Jacob a la hora sexta, a las 12 del día. Se acostumbraba a las mujeres ir en dos horarios, ya sea muy de mañana, ¿por qué crees? Por el sol, ¿no? Cuando vas a trabajar, vamos temprano para ganarle al sol, dice, ¿no? Entonces iban las mujeres, se juntaban para ayudarse entre ellas y ir todas las mujeres al pozo de Jacob, traer el agua y regresar, y luego iban por la tarde, como a las 5 de la tarde, antes que le diera la noche, pero que ya estaba más fresco. Bueno, esta mujer veremos en la historia que fue a las 12 del día, sola, nadie que la acompañaba. Algo ocultaba. ¿Quieres saberlo? Vamos a verlo en las Escrituras y nos mostrará aspectos de esa mujer que muchas veces son parecidos a nosotros. ¿Sale? Vamos, estamos en la serie de Juan, ya vamos en el capítulo 4. Puedes leer el título a la cuenta de 3, 1, 2, 3.
Dios me puso ese título, yo le iba a poner la mujer samaritana, varios, pero sentí en mi corazón ese título. Si entendieras por qué Dios te salvó. Amén. Porque Dios te alcanzó. Porque Dios quiere que estés en una iglesia. Si lo comprendieras, supieras el propósito tan grande para ti, para tu casa y para muchos más. Mucha gente no entiende esa verdad y por eso pierde el propósito dentro de una iglesia. ¿Sale? Entonces vamos a ir versículo por versículo leyendo y nos vamos a ir adentrando. A mí no me gustaba leer y menos si las revistas no tenían figuritas. Pero luego me puse a leer y descubrí algo, que cuando comenzaba a leer, comenzaba a ver en mi mente, en mi imaginación las escenas, los paisajes, los rostros, las sonrisas. Y cuando tú lees, tú puedes entonces ver las imágenes. Amén. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a irlo desarrollando y entrando en esta historia. Sigue. Después de que Jesús estuvo con el fariseo, ya ahora se iba a otra región y dice algo así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba a otros. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea porque allá había sido una fiesta. Vino a Judea, ahora iba de regreso. Mira, te explico. Pásalo. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Si nosotros no conociéramos la geografía, no tuviera sentido ese lugar. ¿Has ido de Cosoleacaque a Coaxa sin pasar por Mina? ¿Te vas por la pista? ¿No entras a Mina? ¿No? Bueno, algo así parecido, pero sin carro, a pie o en camello. En Samaria, los samaritanos eran mestizos. Se habían mezclado los judíos, el pueblo de Israel, con otras naciones. Entonces ya no eran legítimos judíos. Para los judíos natos de sangre decían, ellos ya no son parte de nosotros porque ya se mezclaron. Y para ellos eran tan inmundos que no pasaban ni siquiera por la ciudad donde vivían los samaritanos. Y tenían que rodear, cruzar un río y darle la vuelta. Preferían ir más lejos y evitar contaminarse con una cultura diferente, con alguien que era mestizo. Mira, creo que está la imagen, ahí está. Dice que iba de Galilea a Judea y tenían que atravesar el río Jordán y darle la vuelta o agarrar un barco y a tomar el mar y llegar hasta Judea. ¿Sí? Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, atravesar ese lugar. En primera nos queda más cerca, dice, para empezar. Y otra, como él estaba haciendo discípulos, tenía que enseñarle a sus discípulos que todos son valiosos para Dios. Al ser humano, tristemente, se le complica por su naturaleza caída pensar que todos son iguales. Por mucho tiempo se creyó, y más por las religiones, que los negritos no eran humanos. Imagínate, dicho por algunas religiones. Y se les tomaba como esclavos, que era una mezcla entre humanos y animales, y salieron los negritos. ¿Cuántos negritos hay aquí? No hay negritos, aquí hay morenos. Pero digo negritos, negritos. Y sabemos que Dios ama a todos, chaparritos, altos, gordos, flacos, de todo. Y el hombre es el que hace las limitaciones. Inclusive de acuerdo a la región donde vives, como que te miden. ¿Dónde vives? No, en Cosoleacaque. No, yo soy de Mina. Ah, como que se siente malo. No, yo soy de Coaxa. No, yo vengo de Puebla. Como que el lugar te hace más grande. ¿No? Eso lo hace el ser humano. Dios no. ¿Qué estudiaste? No, yo estudié
X carrera, como que si tu carrera te hiciera más que otras personas, como si tu profesión te diera más estatus que otros. Te va a ayudar en tu economía, tal vez, pero delante de Dios, todos somos iguales. Eso quería Jesús enseñarle a sus discípulos. Amén. Jesús era judío de la tribu de Judá, nació en Belén y era aceptado por su nación, pero ahora les estaba enseñando que Dios no hace excepción de personas. Y a través de una persona podía alcanzar a muchos más. ¿Sale? Dijo, me es necesario pasar por Samaria. Algo tenía planeado Jesús. Sabes que como Dios te alcanzó, Dios sabía cómo, de qué manera, quién poner a tu lado, quién invitarte. Dios armó todo para que un día tú estuvieras a los pies de Jesús. Tú llegaras a una iglesia, tú te encontraras con Él. Amén. Vamos. Dice, vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Amén. Jacob es Israel y de manera extraordinaria, cuando ellos llegaron a esa región, los lugares donde había agua eran en los ríos. Tú querías agua, ¿dónde tenías que ir? A los ríos, y los ríos quedaban muy lejos. Y ellos iban a sentar ahí, y ellos iban a cavar un pozo. Y le dijeron, ahí no hay agua. ¿Para qué te esfuerzas en hacer un hueco si no vas a encontrar agua? Bueno, pues Jacob, por fe, cavó y cavó y cavó en un lugar que no había agua. Apareció agua. Dios es el Dios de lo extraordinario. Por eso ese pozo, ¿sí?, era muy renombrado. Y por lo regular, donde había pozos de agua, se podían asentar ciudades. Hoy en día, aunque no haya agua, tú la traes o la extraes de algún otro lugar. En esa época no había medios, pero si había un pozo, si había un río, ahí se podía asentar una ciudad, una población. Amén. Vamos, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué? Cansado del camino. Jesús es 100% Dios, pero fue 100% hombre. Jesús se cansó. Dice, se sentó así junto al pozo y eran como las 12 del día. ¿Cuál es lo extraño? Lo que vamos a leer ahora. Mira que sigue. Vino una mujer de Samaria. ¿Dónde estaba Jesús? Él llegó primero. ¿Me explico? ¿Sabía Jesús que iba a llegar esa mujer? ¿Sabía Jesús que hoy tú ibas a venir? Dios sabe todo, hermano. Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios algo hará en tu corazón. Amén. Créelo. Entonces Jesús se sentó, mandó a sus discípulos al pueblo, porque esa cita tenía que ser personal. Muchos dicen que tu trato con Dios es personal. Hermano, no vivas de la fe de otros. Tú tienes que tener tu propia fe, tu propia experiencia con Dios, platicar con Dios, estar con Él. Entonces Jesús necesitaba estar a solas con una mujer para darle salvación. Dice, vino una mujer de Samaria y ahí viene esta mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué horas eran? Las 12 del día. Esa mujer estaba en su casa. No era la primera vez que iba. ¿Sí? Te adelanto un poco. Esta mujer tenía más de un marido. Dice la Biblia que tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido. Si fuera judía, ya lo hubieran apedreado. Pero como era samaritana, era mal vista por las mujeres del pueblo y por la gente. Ella no podía llegar a una sinagoga. Ella no podía llegar a un templo. Ella no podía acercarse a los que supuestamente tenían la verdad. Ella estaba destinada a morir pecadora. Pero Jesús
ejerció un plan. Ahora imagínate, hermano, no sé si te ha pasado, has caminado solo o andando en tu carro solo, pensando las cosas, porque hay un principio que dice, si tu pasado te duele, no es pasado. Sigue siendo parte de tu presente y va a afectar tu futuro. Has caminado solo pensando en tus errores, porque siempre el pecado trae tres sentimientos: miedo, culpa y vergüenza. Y por lo regular alguien pecador se aísla, ¿sí? Que genera su propio mundo. Y esta mujer ahora en su casa se asomó, no había nadie, y fue solita, caminando en medio del desierto para llegar al pozo de Jacob, tomando agua como todos los días. Pero ese día era un día especial. Alguien la estaba esperando. ¿Sigue? Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, porque tenía hambre y estaba cansado. Y Jesús dijo, no, yo estoy cansado, aquí me quedo, vayan ustedes. Y como buenos discípulos obedecieron y se fueron. ¿Sigue? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué hacen las religiones? Dividen. Y dice un principio de guerra espiritual, divide y vencerás. Las religiones dividen. ¿Tú de qué religión eres? No, no, yo no. Dios no vino a crear una religión, ¿sí? Dios envió a su Hijo a que a través de Él tengamos una relación personal. Hay más de 3000 religiones en el mundo y todas ostentan que es la verdadera. Imagínate, hasta se pelean. La mía es la buena. No, 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 la mía. Y hasta se pelean las religiones. Bueno, Dios no vino a hacer una religión. Dios vino y envió a su Hijo para tener una relación. Y esta mujer le dice, nos separa la cultura, nos separa la religión. ¿Cómo tú me vienes a pedir a mí agua? Para empezar, ni traes cómo sacarla, o me ofreces agua. ¿Sigue? Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el milagro de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Le está diciendo, si tú supieras quién soy y lo que puedo hacer contigo, yo te daría un agua viva. Hay dos tipos de aguas. El agua que tú tomas, y si tiene electrolitos mejor, que sacia tu sed, ¿qué? Física. Amén. Estás deshidratado, tomas agua, hidrata tu cuerpo. Pero hay una sed que no es física. Hay una necesidad que no es física. Hay una necesidad espiritual que nada ni nadie la puede llenar más que Dios. Que Él se representa como el agua viva. Y Jesús le estaba diciendo, yo soy el agua que tú necesitas. Amén. Dentro de tu ser hay un espacio, así Dios nos diseñó. Dentro de tu ser hay un espacio que solamente cabe Dios. No lo puedes llenar con nada del mundo. No lo puedes llenar con placeres, con riquezas, porque ese espacio solamente le pertenece a Dios. Y Él se caracteriza y hace la representación de una sed, pero no una sed física. ¿Una sed de dónde? Del alma. Todos necesitamos llenar ese espacio de nuestra vida que nadie puede llenar. ¿Sigue? Dice, la mujer le dijo, ¿estás viendo la escena? Te la dibujo, el pozo, ¿sí? Jesús a un lado, vestido con pantalones de mezclilla, gorra, para el sol. ¿Así estaba Jesús? No, ¿cómo andaba Jesús vestido? Dibújala en tu mente. Con una túnica, barba de candado. No, su barba larga, su pelo largo, estando ahí Jesús. Y la mujer, delgada, no lo sé, como tú la quieras dibujar, pero ahí estaban los dos, uno de un lado, otro del otro lado, el sol abrasador, el viento se había soplando y una plática en medio de la nada, pero con algo muy especial.
Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Cómo me dices tú que me vas a dar agua si no tienes cómo sacarla? Y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde? De sí mismo. Amén. Cuando Dios creó el mundo y cuando Dios creó al hombre, dice que Dios sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. De dentro de Dios tiene esa agua que nosotros necesitamos. Sigue. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que hace años cavó en un lugar donde no existía agua y apareció agua? ¿Acaso eres más grande tú que Jacob? Pues nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos, sus ganados, y nosotros hasta el día de hoy venimos a sacar agua. Poco tú eres más grande que Jacob. ¿Sigue? Respondió Jesús y le dijo, no se puso a contender, mira la plática de sabiduría de Jesús, si era mayor que Jacob o no. Dejó a un lado el argumento y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua no volverá a tener sed. Wow, ¿se antoja? Sigue. Pásalo. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y mira la representación que hace Jesús. Sino que el agua que yo le daré, en él una fuente, un río, algo que brota, dice. En él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Lo que yo te ofrezco no solo es agua para saciar tu sed. Es un agua que al entrar dentro de ti va a haber una conversión de tu alma. Amén. Vas a cambiar tu ser. Lo que antes no era, puede ser. Si tú antes eras pecador, Dios pueda cambiar lo que nada ni nadie puede cambiar, tu corazón. El hombre no puede cambiar a otro hombre por más que le insista, pero Dios es el único que puede cambiar tu corazón. ¿Lo crees? Lo creemos, sigue. La mujer le dijo, Señor, pues dame de esa agua para que no tenga yo sed y tampoco tenga que venir a las 12 del día acá, que nada más le abra la llave, chupu, ya, y siempre va a haber agua y sin pagar. Está bueno esto. Ella no entendía lo espiritual. Amén. No entendía de qué tipo de agua le decía. ¿Sigue? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué quería hacer Jesús? Leo el pasaje siguiente y me regreso, ¿vale? Para que lo entiendas. ¿Sigue? Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Regrésamelo. Ahí. Ya nos adelantamos a saber la respuesta, pero Jesús, de una manera sabia. Hermano, Dios sabe que somos pecadores. Y Jesús no va y te confronta. Imagínate un fariseo confrontando a esa mujer. Usted es una pecadora, ya lleva 5 maridos. Jesús conoce más allá del acto de una persona. ¿Por qué llegó a 5? ¿Por qué llegó a 6? Hemos platicado con personas y me dicen, pastor, yo nunca imaginé divorciarme. Yo pensé que solamente iba a ser mi esposo, mi único hombre de mi vida. Pero ese hombre me engañó, ese hombre me lastimó, ese hombre abusó de mí. Hasta que tomé el valor de dejarlo. No quería dejarlo, pero era tanto el daño que me hizo que me era imposible estar con él. Luego conocí a otro. Parecía buena gente, pero como ya tenía hijos, solo me usó. Hay mucha gente que tú no sabes el porqué de su vida, el porqué de su situación. Y tú ves la persona, 5 maridos, no sabes. Lo que Dios sí sabe de nosotros, el por qué la gente actúa como actúa hoy. ¿Sí? Yo recuerdo una vez, mi padre estaba sentado
en el comedor. Yo me acerqué atrás y le quise dar un masaje en sus hombros. Y donde le apreté los hombros, me volteé a ver y me dice, apriétame, dice, para que veas que aguanto. Y yo, papá, si yo no quiero apretarte, yo quiero darte un masaje. Cuando había un gordito, yo quería ayudarlo, déjame, yo puedo solo. Yo me quejaba de que mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Sus circunstancias tuvieron. Yo no tuve esa familia, papá, mamá. Yo cuando veía una escena en la calle, papá, mamá, los niños jugando, esas escenas a mí me lastimaban. Yo cuando veía en el centro comercial, papá, mamá, el niño, todas esas escenas me lastimaban. Pero Dios sabía lo que iba a hacer en mi corazón, lo que iba a hacer en mi vida. Entonces, Dios sabe cómo obrar, Dios sabe las cosas que has vivido, Dios sabe las cosas que has pasado en tu corazón, en tu vida. Jesús sabía todo lo que esa mujer había vivido, cuántos maridos había tenido, cuántas cosas había vivido en su vida. Y antes de confrontarla con su pecado, ¿qué estaba haciendo? Le dijo, ven, llama a tu marido. Ella, al sentirse acusada, mira lo que pone, pásalo. Respondió la mujer y le dijo, sin problemas, no tengo marido. ¿Era cierto? Porque con el que vivía no era su marido, ¿no? No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Es cierto, mujer, no tienes marido. Y mira el asombro de esta mujer, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era marido de otro, vivía con él, vivía en adulterio. Dice, el que ahora tienes no es tu marido, eso has dicho con verdad. Imagínate encontrarte a alguien que te diga toda la verdad. Hoy en la Biblia hay un don que se llama el don de revelación, el don de ciencia. Dios te pudiera revelar la actitud o algo de una persona. ¿Sí? Te platico un testimonio de ello y seguimos avanzando. Esto lo escuché de un pastor. Dice que estaban en una reunión varios pastores y a uno de ellos le dijo el Dios en el espíritu, le dijo, ese pastor le pega a su esposa. Y se quedó, díselo. Y dijo, ok, se lo voy a decir, pero ya que acabe la reunión. O sea, no lo voy a exhibir delante de todos. Y al terminar la reunión, los pastores se tomaron de la mano y dice, alguien que quiera decir algo. Y dice que un pastor dijo, dice el Señor, así, le digo a este pastor que le digas a este pastor lo que Dios te dijo. Yo no sé qué le vayas a decir, pero Dios me dijo que te dijera que le digas a ese pastor lo que Dios te dijo. Y se quedó él, ya no lo podía ocultar. Dice, pues ni modos. Dice, pastor, dice el Señor, y hasta él se puso así como para recibir una palabra de Dios, ¿no? Dice el Señor que usted le pega a su esposa. ¿Qué? No, no, ¿cómo cree? Y ahí estaban las esposas de los pastores. Dice la esposa, sí, dice, sí me pega, dice. Y entre los pastores le dijeron, varón, arrepiéntate, pídele perdón a Dios. Y los llamaron a arrepentimiento. Y ahí oraron por ellos. Hermano, Dios sabe todo lo que tú haces. Y Dios me está dando el discernimiento ahorita de algunos. ¿Cómo? Dios te revela. Amén. Y ahorita todos, vámonos. Jesús tenía ese don. Él sabía todo lo que nosotros hacemos. Él sabía todo lo que nosotros decimos. Amén. Y a veces lo manifiesta en la iglesia a través de un don. Ahora Jesús, por ser Dios, teniendo ese don, le decía, tantos maridos has tenido, y a lo mejor le dio más detalles, ¿sí? Que Juan no nos dice, porque esa mujer dijo, este hombre me dijo todo, dice.
lo que yo hice en mi pasado. Pero ahora quiero que veas la actitud de Jesús. ¿Cómo ves a un Jesús molesto? Mujer, 5 maridos has tenido. ¿Cómo dice que no tienes marido? ¿Así era Jesús? Jesús con amor le dice, mujer, 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Hermano, ¿cómo estás viviendo ahora? Tal vez tus pecados pasados están atrás, pero ¿cómo sigue tu vida hoy? ¿Sigues pecando? ¿Sigues en adulterio? ¿Sigues en pornografía? ¿Sigues haciendo cosas que no debes hoy? Dios sabe. Y hoy de parte de Dios te está diciendo, deja ese pecado. Te va a destruir. Te va a consumir tu vida, tu casa, tu familia. Déjalo. Y esta mujer la confronta y dice, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Todo lo que tú has dicho es verdad. Ella se asombró, no se sintió acusada, pero sí confrontada. Cuando alguien te dice la verdad en amor, amén, no se sintió menospreciada, se sintió ayudada. Hey, necesitas ayuda. Hey, ponte abusado. Mira cómo estás viviendo y sigues en esa situación. Y tú sabes cuando alguien se acerca a ti en amor diciéndote, ya párale, ya deja esa vida, cambia. Pudieras decirle al que está a tu lado con respeto, ya deja esa vida, ¿no? Ya deja esa vida. Y tú, ¿cuál, hermano? Dios sabe, y si no andas mal, dile, Señor, gloria a Dios, tú también déjala, ¿no? Sigue. Dice, nuestros padres, lo que dice esta mujer, se salió del tema. Fíjate lo astuta de esta mujer. Cuando tú confrontas a alguien, enseguida te sacan argumentos. Ella se salió del tema de los maridos y mira cómo argumentó. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, aquí el problema no es dónde adorar. El detalle es cómo adorar y a quién adorar. ¿Sí? Jesús le dijo, mujer, te aseguro, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el año 70 después de Cristo fue destruido el templo de Jerusalén. Solo quedó el muro norte donde van los judíos a poner sus peticiones. Pero Dios ya no está en un templo físico. Ahora Dios le plació estar en un templo hecho de carne en nuestros corazones y ahí habitar. Amén. Le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos y es verdad. ¿De dónde venía Jesús? De la tribu de Judá. Sigue. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, los adoradores sinceros, aquellos que realmente quieren la ayuda, aquellos que realmente buscan la ayuda. Hay gente que está mal y tú los quieres ayudar y no se dejan. ¿Los conoces? Tú sabes que está mal, tú sabes que hace lo malo y quieres ayudarlos y no se dejan. Los verdaderos adoradores son aquellos que aunque estén mal, dicen, Señor, necesito. Señor, ayúdame. Amén. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando verdaderos adoradores, no perfectos. ¿Escuchaste? Sino aquellos sinceros que quieren adorar a Dios. ¿Sigo? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios no es una imagen. Dios no necesitas ver algo. Dios es espíritu y dice que el que adora a Dios tiene que creer que le hay. Es por fe. ¿Sale? Sigue. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías
llamado el Cristo. Mesías y Cristo es la misma palabra que significa el ungido, el escogido de Dios para salvarnos. Amén. Ellos sabían que un día vendría el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mira, cuando a Jesús le preguntaban, Jesús, tú eres el Cristo, los fariseos, Él decía, mira mis señales. O sea, no les decía directamente quién era. Pero ahora esta mujer, mira lo que le contesta Jesús. ¿Sigue? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Me dijeron que va a venir el Mesías. Jesús se reveló a ella y le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy tu Salvador. Yo no vine a ver a judíos, mesiánicos, católicos, adventistas, de la religión. No vine a buscar una religión, yo vine a buscar hombres, almas, personas que sinceramente quieran acercarse a Dios. Y el único medio para llegar a Dios es Cristo. A mí me ha tocado orar por pacientes en el hospital donde trabajo y la mayoría de la gente cuando está enferma le dice busca a Dios. Y la gente quiere buscar a Dios en esa situación, la mayoría. Pero le digo, la única manera de llegar a Dios es Jesús. No hay otra manera. Él es el medio para llegar al Padre. Amén. Lo creemos. Entonces Jesús se le reveló como Dios. No se ocultó y fue de impacto para su vida. Algo cambió en su ser. Bebió de esa agua y su corazón palpitó de una manera estrepitosa. Y toda esa necesidad que ella tenía de afecto, de amor. ¿Por qué crees que buscaba un hombre? ¿Por qué crees que mucha gente busca compañía? ¿Por qué crees que mucha gente busca las drogas, el alcohol, la fiesta, la música? Porque hay un vacío tan grande en su ser que quieren llenarlo y llenarlo y llenarlo. Y ya no les es fácil solamente el fin de semana ir a la fiesta. Ahora quieren fiesta todos los días y se hace una adicción. Tienen una novia, no, ahora quieren otra y otra y otra. Porque su vacío es tan grande que no lo pueden llenar. ¿Sí? Por eso Dios quiere saciar tu ser y hacer lo correcto delante de Dios. Y como el mundo corre igual, piensas que es normal, no es normal. ¿Sí? ¿Seguimos? En esto, ves la escena, el pozo, Jesús, la samaritana, y allá venían los discípulos, asombrados, dice, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Dice, mira, ¿con quién está platicando Jesús? Ahí venían los discípulos. ¿Quién está? Está con alguien. Oye, sí, es una mujer. Es samaritana. ¿Cómo? Nuestro maestro está platicando con esta mujer. Sin embargo, como buenos discípulos, ninguno dijo que platican, que preguntas o que hablas con ella. Guardaron silencio, respetaron la autoridad de Jesús. Pero dentro de ellos dudaban. ¿Sigue? Entonces la mujer, hermanos, ¿a qué iba esa mujer al pozo? A sacar agua. Se le olvidó el agua. Amén. Se le olvidó su necesidad natural. Y ahora surgió una necesidad mayor. Una necesidad espiritual. Descubrió quién era el Cristo. Y así como Cristo era sabio, esa sabiduría, así como Cristo es amor, ese amor permeó su vida. Esa sabiduría permeó su vida. Y dice, entonces la mujer dejó el cántaro, se le olvidó su necesidad y fue a la ciudad y comenzó a decirle a los hombres, dice, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Ella sabía quién era el Cristo? Sí, pero hermano, ella fue sabia. No le dijo, me encontré al Cristo, vénganse. No, dijo, me parece que es el Cristo. ¿No será? Les metió la curiosidad. ¿No será este el Cristo? Vengan ustedes y ayúdenme a descubrir si es el Cristo o no. Pero hermanos, esa mujer era una mujer diferente. ¿Cómo fue la primera vez al pozo?
¿Qué te da el pecado? Miedo, culpa y vergüenza. ¿Y cómo anda alguien con culpa y vergüenza? ¿Cómo estás? Bien. Cabizbajo muchas veces. Tímido, viviendo en pensamientos de culpa y de vergüenza que le atormentan. Ahora estos hombres vieron a una mujer diferente, sus ojos deslumbrantes, su actitud diferente, hablando con ellos. Tal vez uno de ellos era uno de los 5, ¿no? Ven, mira, descubrí a alguien. Y ella empezó a darle su testimonio de lo que Cristo había hecho con ella, de lo que había pasado en su corazón. Tal vez este sea el Cristo. Vamos, sigue. Entonces salieron de la ciudad y vinieron. Imagínate lo impresionante del suceso. Estos hombres, fue tanta la impresión que causó en ellos que dijeron, vamos, capaz y si es. Y se vienen los hombres del pueblo y siguieron a la mujer. ¿Sigue? Entre tanto, en lo que sucedía eso, dice que los discípulos le rogaban diciendo, maestro, rabí, come. ¿Sigue? Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escucha, cuando tú haces la voluntad de Dios, sacias una parte de tu ser. Amén. Cuando tú haces la voluntad de Dios, sacias tu vida, alimentas tu vida. Por eso mucha gente pierde su propósito en la vida, porque no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y siempre hay un vacío, siempre siente que algo le hace falta. Y anda buscando cuando lo que le hace falta es hacer la voluntad de Dios. Y ahora Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Y faltaba poco para acabar su obra. Sigue. ¿No decís ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha, cosechar, la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para recoger la cosecha. ¿Sigue? Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús estaba haciendo una figura de la siembra que está preparada para ser segada, para ser cortada a las almas que necesitan escuchar el evangelio. Hermano, hay muchas personas que necesitan escuchar de Jesús, pero hay pocas personas que predican de Cristo. Hermano, esta semana tú le predicaste a alguien de Jesús. No me lo digas, a lo mejor sí, qué bueno. Pero hay mucha gente que necesita y Jesús les está diciendo, ya los campos están listos. ¿Sabes cuáles eran esos campos? Los samaritanos. ¿Escuchaste? Pero ¿qué necesitaba Jesús para cosechar esos campos? Necesitaba un segador. Necesitaba a alguien que fuera y les hablara. Ese segador era una mujer samaritana, era una mujer que había tenido 5 maridos, era una mujer que a la vista de nosotros o de esa época no merecía ser una evangelizadora, no merecía ser una predicadora. A veces la gente dice, ¿cómo yo voy a predicar de Dios? Y mira cómo soy, mira cómo lo voy a hacer. Dice la Biblia que de lo vil, de lo menospreciado, tomó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Lo crees? De lo que no era, para hacerlo y cumplir sus propósitos. Y ahora ocupó a esta mujer para hacerlo. Sigue. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, pero daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Estos hombres creyeron ¿por quién? Por el testimonio de ella. Y vinieron a él. ¿Sigue? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y 2 días estuvo platicando, ministrándoles, hablándoles del reino de los cielos. Y mira lo que dice. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Hermano, tú solo tienes que presentar a Jesús, y esa persona tiene que desarrollar su relación con Jesús. Amén. Conocí el testimonio de un pastor que se convirtió en un reclusorio. No era pastor, obviamente. Dice que los jueves llegaba un pastor a la cárcel y él escuchó el evangelio y se convenció. Y cada jueves llegaba, él anhelaba que los jueves llegara el pastor para que le enseñara las escrituras. Y le dice, pastor, yo anhelo los jueves, dice, porque usted viene, nos habla de Dios. ¿Por qué no viene más días? ¿Por qué no platica con nosotros y viene más días? Le dice, mira, no puedo. Tengo varias actividades. Pero mira, cuando yo me voy, salgo del lugar, pero Dios se queda contigo. Le dice, mira, ¿dónde recibiste a Jesús cuando le entregaste a tu vida? Dice, pues ahí al lado de la tiendita, dice. No me estás entendiendo. ¿Dónde recibiste a Cristo cuando le entregaste tu vida? Pues ahí donde está la tiendita de los dulces, dice, no, en tu ser. Ah, pues en mi corazón, dice. Cuando yo recibí a Cristo, lo recibí en mi corazón. Bueno, cuando yo me voy los jueves, Jesús no se viene conmigo, dice. Jesús se queda en tu corazón. Habla con Él, platica con Él, lee la Biblia y dile, Jesús, enséñame la Biblia. Y dice que ese hombre empezó a orar a Dios todos los días, platicar con Jesús. Y cuando llegaba el pastor, ahora este hombre decía, pastor, fíjese que leí esto, fíjese que ya no esperaba que otros le dieran. Ahora él tenía una relación viva, clara. Ese es el cristianismo. Mucha gente va a las iglesias solamente a recibir. Hermanos, usted tiene a Jesús, si lo tiene, todos los días en su casa, en su vida, en su corazón, háblele. Lea su palabra. Espíritu Santo, revélame la Biblia. Espíritu Santo, ayúdame. Y usted va a tener una vida victoriosa. Ya no va a vivir en depresión. ¿Sí? Se va a llenar de su presencia. Ahora estos hombres estuvieron con Jesús 2 días y descubrieron por dicho de su boca que él era el Mesías. Amén. Sigue. Si entendieras por qué te salvó. Ahora quiero que tú veas la cosmovisión de Jesús. O sea, todo lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a salvar al mundo. Amén. Comenzó con los judíos, con los discípulos. Él sabía que ningún discípulo iba a predicarle a un samaritano. Pero no solo Dios quería salvar a los judíos, quería salvar a todos. Amén. En su misión dijo, ¿cómo salvo a los samaritanos? Voy a salvar a una mujer, a la peor del pueblo. Amén. ¿Por qué te salvó? Por bueno, no, porque eras de los más malos. Por eso Dios te escogió, de las más malas, porque también las hay, ¿no? Y cuando escucha los testimonios, dice, hermana, si parece buena gente usted, todo lo que vivió, Señor, te das cuenta de dónde Dios nos sacó. Y no se nos debe olvidar de dónde Dios nos rescató. Amén.
Entonces Jesús le dijo a esta mujer, a través de ti salvaré a muchos. Ella ni se imaginaba el plan de Dios, pero lo ejecutó al pie de la letra. Y muchos del pueblo creyeron a través de él. Amén. Amén. Y ahí terminaría la historia, ¿no? Con una victoria, con un pueblo salvado y nos vamos a casa. Hermano, si usted entendiera por qué Dios te salvó, si usted entendiera por qué Dios te salvó a ti, sí a ti, por qué Dios te alcanzó, por qué tienes influencia en el lugar donde estás, con tus trabajadores, con el lugar donde trabajas. Muchas veces el pastor no puede ir a ciertos lugares, pero va a la iglesia. Yo sé que tengo influencia en mi trabajo, con mis pacientes. Me ha tocado orar por gente a punto de morir, ya por edad, entubados. Me ha tocado orar por mucha gente que antes de morir le entregan su vida a Jesús. Y sé que Dios me puso ahí con un propósito. Sé que mucha gente antes de morir, yo siento que soy como el último bastión. Hay gente que ya le han predicado muchos, pero aún en sus últimos días hay una palabra que Dios puede hablar a esas personas. Me tocó 2 pacientes en urgencias y 2 casos muy diferentes. Paciente cama 1. El paciente comienza a hipotensarse. Le hablo al médico y en lo que el médico llega me acerco a él y le comienzo a predicar de Jesús. ¿Tú crees que Jesús es, tú crees que todos somos hijos de Dios? No. Bueno, me dice sí, perdón. Le digo, no todos somos hijos de Dios, solo aquellos que han creído en Jesús. Y gracias a Dios oré por ese varón. Llegaron los médicos, lo reanimaron y todo. Me fui a descansar un rato. Regreso y ya no veo la cama desocupada. Y le digo a mi compañero, ¿qué pasó? Dice, después de que te fuiste como a las 10 minutos murió. Pero Dios permitió predicarle a Cristo. Otro paciente que estaba en la cama 5 con traqueotomía, le hablé de Jesús y creo que hasta le hablé mejor que al otro, con más argumentos y todo, pero él no podía hablar. Pero le digo, ¿me escuchas? Sí, me decía. Y su hija a un lado. ¿Crees que todos somos hijos de Dios? Le di el plan de salvación. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Con su dedito, me dice. Y yo, ¿te vas a morir? No, dice. Y se ve que eran de una religión. Y la muchacha estaba hasta molesta de que yo le estaba hablando de Cristo. ¿Me dejas orar por él? Pues si usted quiere, dice. Y ya oré por él, Señor, abre su entendimiento, Padre. Pero aún en esa condición me decía con su dedito, le digo, ¿no quieres? No, dice. Y al otro día falleció. Pero aún en eso, hermanos, Dios te pone personas porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Si supieras por qué Dios te salvó, hoy en este lugar, 2025, 1 de junio, si usted y yo supiéramos por qué Dios te salvó, número 1, ¿por qué crees? Porque sabe cuántos maridos ha tenido usted, ¿no? Cuántos pecados ha tenido usted, porque sabe el vacío que hay en su corazón, porque sabe que usted sin Dios no va a demorar mucho, porque sabe que si usted sin Dios, sin su dirección, su vida va a ser un desastre. Por eso Dios vino a su vida para ordenar su vida, para llenarlo, para darle vida, para darle esperanza, para restaurar su ser. Primero te salvó por ti, porque te ama. Amén. Pero también para salvar a tu casa, salvar a tu familia, salvar a tus hijos, salvar a otras personas. Amén. Y si nosotros entendiéramos esta verdad y la pusiéramos por obra, el mundo fuera diferente. Ahorita se están peleando por los votos y quién va a ganar y quién no, quién. A mí me dijeron, pastor, ¿va a apoyar? Le digo, no, nosotros como iglesia no,
participamos. Cada quien es libre de votar. Nosotros tenemos un llamado mayor. Los sexenios pasan 4 años, 6 años, viene otro presidente, viene. Tu llamado no es por 5 años, 4 años, 6 años. Tu llamado es para la eternidad. Le sirves, no a un hombre, le sirves al Dios de la gloria. Y ve a votar, ¿no? Si no has votado, ve a votar. Pero le servimos a Dios. Amén. Y no terminan en unos días, sino tenemos un llamado eterno. ¿Lo crees? Vamos a orar.